había un obispo muy antiguo, muy antiguo, venerable y grande, muy anciano. A sus misas, a sus catequesis y sus homilías le fascinaban a un niño. El niño iba y escuchaba con atención al anciano. El anciano era muy venerable. Era el último discípulo de un apóstol. Su maestro de este venerable anciano había sido San Juan. Y San Juan fue el último apóstol en morir. El anciano se llamaba Policarpo, San Policarpo de Esmirna. Policarpo, entonces era el obispo que enseñaba. Y el niño que miraba con atención y aprendía todo, se llamaba Ireneo. Es el santo de hoy, San Ireneo. San Ireneo entonces había aprendido todo lo que sabía de la fe de Policarpo. ¿Y San Policarpo de quién? De San Juan, el discípulo amado. Entonces, imagínense cómo aprendió este chico. Se llenó de amor de Dios porque las palabras de Policarpo sobre Jesucristo, sobre el apóstol Juan, se guardaron en lo más profundo de su corazón. Cuando era él mismo anciano, Ireneo va a escribir: no olvido ni una palabra de Policarpo. ¿Cómo nos contaba que era Juan? ¿Qué hacía San Juan? Muchas enseñanzas de San Juan que no están en la Biblia, las conocemos gracias a San Ireneo. San Ireneo fue un entusiasta de anunciar a Cristo. En esa época, para ellos, el fin del mundo era España y Francia. Y entonces, ¿a dónde decidió ir Ireneo? A Francia. No se llamaba Francia, ¿verdad? En esa época. Ir a las Galias, Francia. Y entonces se fue literalmente al fin del mundo a evangelizar. Fue de los primeros que anunció la palabra de Dios en lo que hoy es Francia. Ya había cristianos cuando él llegó. Entre ellos también un obispo muy anciano. Cuando llegó, acababan de ser arrestados el obispo y 50 creyentes. Era una comunidad muy chiquitita, que fueron asesinados, fueron martirizados. Todavía el obispo, dándose cuenta que iba a ser asesinado, ordenó sacerdote Ireneo y después lo envió a Roma. Lo envió a Roma a hablar con el Papa sobre algunos asuntos que le preocupaban mucho. Ireneo en Roma aprendió muchísimo, porque aprendió toda la tradición que tiene que ver con San Pedro. Él ya conocía de primera mano toda la tradición que tenía que ver con San Juan. San Juan había predicado en la zona más lejana de Grecia. Entonces tenía impregnado toda la espiritualidad de Juan. Y en Roma tuvo impregnado toda la espiritualidad de Pedro. Cuando regresa, ya habían martirizado a todos. Él se salvó porque fue enviado a Roma. Muy bien. Es ordenado obispo de Lyon, una ciudad en Francia, y empieza a evangelizar y sobre todo a proteger a la iglesia de los gnósticos.
¿Qué son los gnósticos? Los gnósticos era un grupo de personas que habían surgido con uno de los 7 diáconos. ¿Se acuerdan que Hechos de los Apóstoles nos habla de los 7 diáconos? Uno de los 7 diáconos se había vuelto una secta. Él y su esposa, se había casado, se pusieron a predicar que ellos tenían revelaciones distintas a los de los apóstoles y que sus revelaciones eran las verdaderas. Gnóstico significa conocimiento. Y entonces decían que Cristo, que Dios tenía un pleroma, es decir, que Dios adoptaba la figura de Padre, de Hijo y del Espíritu Santo según las necesidades. Y que además, entonces ese pleroma se había no se había encarnado, se había escondido en la Virgen, había nacido, pero no era hombre. Entonces simulaba ser hombre. Simulaba que murió, pero no murió. Y simulaba todo lo que hacía. Y que la verdadera doctrina lo tenían los gnósticos. Los discípulos se llaman nicolaitas por el diácono Nicolás. Bueno, este último dato puedo equivocarme, perdón, no he tomado café y puedo estar equivocado sobre el nombre del diácono. El caso es que los gnósticos fueron creciendo y empezaron verdaderamente a amenazar a la iglesia. ¿En qué sentido? De que era muy atractivo, porque mezclaba cosas de una religión y de otra, y entonces se acomodaba a lo que la gente quería creer, no a lo que era, sino a lo que querían creer. Y además les decían, esto tú lo entiendes porque tú eres más elevado que los demás. Solo los elevados pueden entender esto. Gnósticos, el conocimiento. Y el conocimiento es secreto para nosotros. Porque hay 3 tipos de hombres. Los que ya nacimos salvados, no que los salvó Cristo, los que ya nacimos salvados, los que se pueden salvar y unos que no podrán salvarse bajo ninguna circunstancia. Porque unos somos puro espíritu, otros no. Ireneo entonces empezó a escribir. Estamos hablando del año 180 después de Cristo, 170, y empezó a defender. Él también vivió muchos años. San Juan vivió muchos años. San Policarpo vivió también muchos años y San Ireneo también. Empezó a escribir para defender la fe. ¿Qué enseñaba? Una frase que ya les he dicho varias veces en domingo. Por ejemplo, la gloria de Dios es que el hombre viva. Y la vida del hombre consiste en la contemplación de Dios. ¿Se lo aprendieron? La gloria de Dios consiste en que el hombre viva. Y la vida del hombre consiste en la contemplación de Dios. Ireneo va a decir, es que Cristo vino a salvar a los hombres de carne y hueso. Vino a redimir, por eso se encarnó, para redimir a hombres, porque nos vamos a salvar también con los huesos, la piel, nuestro ser. Nosotros somos seres humanos integrales, porque los gnósticos decían que no. Había que deshacerse del cuerpo y lo único que se salva, no, decía, la gloria de Dios es que nosotros vivamos plenamente desde esta vida y la vida eterna. Ireneo entonces fue un gran defensor de lo que se llama la unidad de la iglesia. ¿Por qué?
porque defendió contra los gnósticos que estaban dividiendo la iglesia, y también hubo un fenómeno que él no esperaba. Él era discípulo de San Juan, pero los discípulos de San Juan y toda esa región hablaban griego y tenían la tradición joánica. Y del otro lado, del lado de Pedro, hablaban latín, aunque escribían en griego, y tenían las tradiciones de San Pedro. Y también estuvieron a punto de romperse la forma de vivir la fe, la iglesia oriental y occidental. Llegó a pasar 1000 años después, se dividió los ortodoxos y los católicos. Pero Ireneo logró, porque conocía perfectamente ambos mundos, la unidad de la iglesia oriental y occidental. Por eso es llamado doctor de la iglesia. Ya les he comentado varias veces que nosotros tenemos los escritos de los santos y su veneración de un modo jerárquico, por decirlo de algún modo, no es una palabra exacta. Siempre les he dicho, a Dios le damos latría, es decir, adoración. Si no le damos a Dios latría, ¿qué estamos haciendo? Idolatría. A la Virgen le damos hiperdulia, es decir, dulia significa veneración, amor y respeto, no adoración. Hiperdulia es la veneración más alta que damos. Después de la Virgen viene San José, que le damos protodulia, la veneración excelsa, elegante, sofisticada, ¿verdad? Protodulia. Y después veneramos a los 12 apóstoles. Y después de los 12 apóstoles veneramos a los doctores de la iglesia, que son menos de 40. ¿Cómo se es doctor de la iglesia? Por su profundidad, o antes de los doctores, a los 8 padres de la iglesia, 4 de habla griega, 4 de habla latina, y finalmente los doctores de la iglesia. Los doctores de la iglesia son menos de 40 y sus enseñanzas son tan profundas que han transformado y son sólidas, son los más grandes pensadores de la iglesia, los doctores de la iglesia, y son reconocidos como tales por el Papa. El último doctor de la iglesia, simpáticamente, es San Ireneo, porque fue nombrado doctor de la iglesia por el Papa Francisco el 1 de enero del año pasado. El Papa Francisco lo llamó, a todos se les da un título, doctor tal, un título que refleja su espiritualidad, y a él se le llama el doctor de la unidad. Entonces, la iglesia pide a San Ireneo, el Papa decía, que siempre busquemos la unidad, que siempre busquemos la unidad de la fe, la unidad del amor, la unidad entre nosotros. Nos ponemos en pie. Y perdón, se me olvidó decirles, también buscar tener fidelidad a lo que se llama tradición. ¿Qué es tradición? Las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué le decía él a los gnósticos? Eso no lo enseñaban los apóstoles. Lo que no enseñan los apóstoles no es parte de la fe de la iglesia. Él conocía perfectamente la tradición de los apóstoles. Gracias a San Ireneo conservamos la lista de los papas más antiguos, la lista de los papas y de los obispos de las ciudades más importantes de la antigüedad se guardaron porque él las registró. Y entonces, por eso nosotros sabemos quiénes han sido todos los papas. Y los primeros los conservamos por la lista de San Ireneo de León. Oremos por la fe